Aleluya. Hoy tenemos en Gloria a Dios, en la reflexión central de la palabra de Dios, tenemos en esta serie de extraer las mieles de las parábolas de Cristo. Y hemos hecho un recorrido por todas las parábolas de Cristo, casi ya todas hemos agotado. Parábolas interesantísimas con un valor exegético y un valor hermenéutico extraordinario. Y sobre todo para esta madrugada desperté y comencé a meditar en el intro del día de hoy. Y mientras oraba, el Señor me decía, las parábolas cubren aspectos políticos, aspectos de administración, aspectos de relaciones, aspectos sociológicos, aspectos morales, aspectos científicos, aspectos que tienen que ver con el presente, con el pasado y con el futuro, sobre todo con el futuro. Aspectos escatológicos que tienen que ver con el cumplimiento de la palabra de Dios. Las parábolas lo cubren. Y en el día de hoy vamos a ver una parábola que tiene que ver con relaciones, con desarrollo, tiene que ver con emprendimiento, tiene que ver con paradigmas viejos y paradigmas nuevos, tiene que ver con renovación de la mente, tiene que ver con la transformación del ser, tiene que ver con las inteligencias múltiples, tiene que ver aleluya, con la capacidad que podemos tener de hacer las cosas bien y tiene que ver con la calidad total. ¡Wow! Una parábola que está solamente en 2 versículos, pero que abarca tanto. Dice Jesús, voy a leer desde el versículo 21 de Lucas, capítulo 2, perdón, de Marcos, capítulo 2, versículo 21. Dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. ¿Escuchó? Y nadie echa vino, versículo 22. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Para poder comprender esta parábola, tenemos que irnos a la historia y al contexto particular del tiempo de Cristo. Para poder entender esto, tenemos que entender qué es un odre o qué eran odres. Odres eran vasijas, pero no de barro, ni de metal, ni de cristal. Los odres eran vasijas hechas de cuero, de ovejas o de cabras. Un odre es una especie de saco que tomaban la piel, por ejemplo, de una oveja o de un chivo y lo cortaban con una meticulosa precisión y luego eso lo ponían al sol a secarse y cerraban las aberturas como las patas, las 4 patas, y esas aberturas las cerraban, las cosían o las cerraban o las ataban con algún tipo de cáncamo o con un nudo en sí mismo. Y luego eso se hacía un espacio al vacío en esa piel externa de un cabrito o de una oveja, y se hacía un espacio al vacío. Y luego en ese espacio al vacío se echaba vino o se echaba agua, se echaban líquidos. Recuerden que en el tiempo de Cristo había que buscar mecanismos de preservación y de trasladar, sobre todo líquidos. No habían barricas, no habían cisternas, no habían camiones cisternas, no habían tanques, no había la tecnología, no había refrigeración, no había la tecnología para poder trasladar los líquidos. Así que las vasijas de barro eran pesadas para las grandes caminatas. Recuerden que estos pueblos eran pueblos originalmente nómadas, es decir, que se mantenían trasladándose de un lugar a otro, y sobre todo en el desierto, la parte que tiene que ver con los beduinos, que se trasladaban en los desiertos largos tramos de camino. Así que trasladar líquidos en vasijas de barro era muy pesado. Requería de mecanismos, requería de animales y quizás de algún tipo de carreta tirada por ruedas y por caballos o por camellos. Pero no todo el mundo tenía el capital, la fluidez económica para poder tener estos aditamentos para trasladar sus líquidos. Y casi siempre el beduino o el que se trasladaba lo hacía de a pie y con todo lo que poseía encima, de alguna manera. Los odres eran fácil de trasladar porque te lo podía terciar en el cuerpo y podía caminar con él
largos tramos de camino. Pero los odres con el sol se ponían duros. La piel se pone dura y se craqueaba y le salían fisuras. Cuando Jesús dice, no se pone vino nuevo en odres viejos, está diciendo eso. Tú no pones el vino. Ahora cualquiera te va al supermercado y compra cualquier tipo de vino, de cualquier reserva, de cualquier cosecha y de cualquier origen. Ya están a la disposición de todos, solamente hay que ir y comprarlo. Antes no. Antes prácticamente había que hacer el vino y para poder preservarlo y para poder trasladarlo, se hacía no como un mecanismo de expendio para la venta o para comercio, sino para consumo personal. Así que el individuo trasladaba su vino en odre terciado en la espalda o en el pecho, y agarraba las 4 patas y la amarraba y la parte de la panza del animal era lo que se usaba como contenedor. Estoy buscando la palabra en español, como contenedor para poder llevar el vino. Una vez usted comprende eso, entonces comprende la importancia de la parábola. La razón por la cual muchas veces no comprendemos la magnitud, el poder semántico, el poder hermenéutico, el poder exegético, el poder teológico de la palabra, es porque no conocemos los usos y las costumbres, no conocemos el contexto en que se originó la palabra y consecuentemente no podemos extrapolarla y poder aquilatarla y poder apreciarla de la manera correcta. Una vez usted comprende entonces qué es un odre y qué es el vino. El vino, ya usted sabe lo que es el resultado de la fermentación de la vid. Pero no todo el mundo tenía vid y no todo el mundo tenía los mecanismos para fermentarla. Y el vino se hacía de manera rudimentaria en lagares. La mies, la uva, era puesta en una especie de pileta y era prensado con los pies. Así que tener 1 litro de vino consigo, cualquier individuo, podía costarle una fortuna. Así que había que buscar la manera de poder preservarlo, porque costaba mucho. En el tiempo de Cristo costaba mucho. Así que para preservarlo y para trasladarlo se usaban odres. Pero Cristo dice, nadie pone vino nuevo. ¿Qué implica esto? Que no era un vino fermentado. Ok, vamos a hablar un poquito del vino para poder entenderlo mejor. El vino es el resultado de la fermentación de la uva. Pero hay mecanismos para fermentar el vino y a más viejo el vino, mejor, cuando se usa la tecnología adecuada. Ahora es mejor porque hay barricas, sobre todo barricas en cavas especializadas, en ambientes especializados, a temperaturas estandarizadas, en lugares oscuros, cerrados, porque el vino es vivo. Los anhídridos carbónicos, la molécula del vino es vivo y el vino está constantemente fermentándose y en ebullición. Aunque, perdón, aunque no se aprecie a simple vista, el vino siempre está haciendo algún tipo de ebullición. Las moléculas siempre se están moviendo y el vino tiene la particularidad de ensanchar. Por eso las barricas tienen una abertura, no son cuadradas ni son rectangulares, son más o menos una especie de barrica con los laterales redondos para que el vino para que las moléculas puedan moverse con libertad. Amén. Entonces, imagine eso en madera, extrapólelo a piel de cabra o a piel de oveja. Esa molécula dentro del odre haciendo ebullición y moviéndose. Si el odre era viejo, el odre explotaba o se le abría una abertura o una fisura y el vino se derramaba y se perdía. Y nadie quería perder el vino. El vino, en términos teológicos y hermenéuticos, es tipo del Espíritu Santo. Entiéndame. Y el odre es tipo del cuerpo humano, del ser del individuo. Así que el Espíritu Santo, a través de uno de los grandes misterios, ya te he dicho que voy a estudiar los misterios y en algún momento escribiré sobre los grandes misterios. Uno de los grandes misterios es Dios, siendo tan inconmensurablemente grande y poderoso, se hace espíritu, mire qué misterio, y nos hace a nosotros depositarios de él. Primera de Corintios 3:16 dice, porque somos templos del Espíritu Santo. Eso es un gran misterio. Usted lo puede escuchar ahí como algo simple. Es un gran misterio. Es un gran misterio. Entonces, el vino es tipo del Espíritu Santo y el odre es tipo de nuestro cuerpo, de nuestro ser. El vino dentro del odre se preserva. ¿Qué quiere Cristo decir? Para que lo podamos entender y extrapolarlo a nuestro tiempo. Si tu carácter, ay Padre, si tu cuerpo, ay Señor, si tus sentidos, oh Dios, no están bien fraguados, no son frescos, no están bien alimentados, no están renovados en el poder del Señor, no están fortalecidos en la gracia de Cristo,
no podemos ser depositarios de ese cada vez más eterno peso de gloria llamado Espíritu Santo. ¡Ay! ¿Lo entendiste? Entonces dice, nadie pone vino nuevo en odres viejos. Esto es un mecanismo de espiritualidad y de administración y de mayordomía divina. Repito, administración y mayordomía divina. Pastor, ¿qué es eso? Dios es un administrador y Él no va a poner su recurso más importante. Escúchame. Dios no va a poner su recurso más importante en un odre viejo. Dios no va a poner su Espíritu Santo en un cuerpo corrupto, en un cuerpo deshecho, en un cuerpo lleno de traumas, en una mente llena de pensamientos impuros, en un corazón sucio. Dios no va a poner su recurso más valioso porque Él tiene garantía de preservación. ¡Aleluya! Garantía de preservación. Por eso esta parábola es tan importante, es tan rica en revelación y en aplicación. ¡Aleluya! A Dios la gloria y la honra. Bueno, tenemos que orar. Sí. Una vez escuchado esto, tenemos que orar para que nuestro alma, ser, cuerpo y espíritu sean hallados irreprensibles. Nuestro odre. Por eso el apóstol dice en segunda de Corintios 4. Ay, Padre, ojalá yo no me equivoque. Sí. Dice segunda de Corintios 4. Voy a leer hasta llegar al verso que quiero encontrar. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, a lo viejo, a lo que puede hacer nuestro odre viejo, no andando con astucia, con malicia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y dice el versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Odres no viejos, no rotos, no agrietados, no secos, odres frescos. ¿Qué hacía el individuo para preservar el odre? En interés de que el odre preservara al vino. Escúchame lo que te voy a decir. Escúchame, no te vayas, por favor, no te vayas. ¿Qué hacía el individuo que tenía su odre para preservar el odre, para que el odre preservara el vino? Número 1, no lo exponía al sol. ¿Ok? No lo exponía al calor del ambiente externo. No te expongas al calor del ambiente externo, del pecado. Número 2, bañaba con aceite el odre para que no se pusiera duro, para que no se secara la piel y para que pudiera ser maleable y para que las moléculas del vino pudieran moverse con facilidad. Lo bañaba externamente, lo bautizaba, para así decirlo, con aceite. Eso habla de una unción externa, constante, una búsqueda constante de la gloria, de la gracia, del poder de Dios. ¡Aleluya! Y dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La extrapolación de vaso de barro a odres en este contexto es la misma, con la ligera diferencia de que los vasos de barro pesaban más que los odres y eran más difíciles de manejar para trasladar los líquidos. Dice, escucha, versículo 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. El vino está haciendo ebullición dentro de nosotros, pero está seguro porque somos odres nuevos. ¿Alguien lo entendió? En apuros, mas no desesperados. No nos urge, no nos apremia la prisa, la desesperación, porque el vino está en un odre nuevo, no se va a romper el odre. Perseguidos, mas no desamparados. Podemos correr, podemos manejar la unción
Aleluya, porque es un odre, no es una vasija pesada. Aleluya. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. El barro se caía y se rompía. Wow. El odre, por su maleabilidad, se cae y lo que hace es que se mueve como una pelota. Le pongo un ejemplo. Busque una pelota de voleibol, de playa, que se haya roto y échele agua. Ese es el mismo concepto. Es el mismo concepto químico y el mismo concepto físico. Amén. Entonces, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. El odre lleva por todas partes la esencia del Espíritu Santo, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Ajá. Aleluya. Gloria a Dios. A Dios sea la gloria y la honra. Por tanto, no desmayamos, versículo 16. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Cómo se renueva? Con la unción del aceite, para que no se craquee, no se rompa el odre, con la unción del aceite, la unción que quiebra todo yugo. Ya dijo el profeta, la unción que quiebra todo yugo. Padre, cuánta palabra, cuánta gracia de Dios en su palabra. Por eso el Salmo 19 dice que la palabra convierte el alma en el nombre de Cristo Jesús.